virtual, esperando la posibilidad del otro año podamos, podamos vernos de nuevo. En esta, pues, digamos, excelente iniciativa, debo decirlo, agradecer a la profesora Catalina y a John Castillo de la Universidad de Nariño, de la ORM, que han tenido esta, digamos, maravillosa idea de Olimpiadas Unidas. ¿Sí? Hace hace 2 sábados ellos comenzaron con los talleres, que ya muchos de ustedes participaron. Eh, bueno, y en el día de hoy, pues estamos organizando y coordinando desde las Olimpiadas de la Univalle. También lo haremos durante los próximos 2 sábados, pero ya ahora más tarde les daremos pues como las indicaciones y la publicidad respectiva. Y bueno, para comenzar, pues nadie más apropiado que nuestra coordinadora, la profesora Paola Andrea Brand. Ella pues estuvo hace algunos años antes de irse a hacer su doctorado al frente de las Olimpiadas y pues ahora este año ha regresado de nuevo para estar por este año y por otros años más al frente de la coordinación. Eh, para los que no conocen a la profesora Paula Andrea es matemática de la Universidad de Antioquia, con maestría, hizo su maestría allí en la Universidad de Antioquia también. Después se vinculó a la Universidad del Valle y hizo su doctorado en la Universidad de Otago, Nueva Zelanda. Ella se doctoró en el área de estadística. Y en el día de hoy, pues nos va a hacer un taller sobre conteo y pensamiento aleatorio. Entonces, la dinámica más o menos, pues como es un taller, entonces, a diferencia de las conferencias o de las charlas, pueden ir haciendo las preguntas el, durante el tiempo que dure pues todo ese taller, que termina a las 9:30. Las pueden hacer por el chat, entonces yo voy a estar aquí encargado de tomar las preguntas y de, digamos, ir pasándoselas, digamos, en tiempo directo a la profesora Paula para que ella la responda. Entonces, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a la profesora Paula con su taller del día de hoy. Muchas gracias a todos de nuevo por tomarse su tiempo en este día sábado para participar con nosotros en estas jornadas, digámoslo así, de Olimpiadas y de Matemáticas. Tienes el micrófono cerrado, Paula. Ay, gracias, Giovanni. Sí, les decía que, bueno, buenos días. Muchas gracias, pues, como decía Yamil, por participar de este evento, pues, que estamos organizando. Buenos días. Por allá saludaron, por ahí vi que saludaron desde Pasos, de Tolima. Entonces, muchas ciudades, o sea, la ventaja pues como de estar en esta situación en la que nos encontramos ahora es que pues de alguna manera estamos más cerca de lo que estábamos antes, ¿cierto? Nos gusta mucho pues que nos volvamos a conectar. Bueno, entonces como decía Yamil, les voy a hablar de voy a compartir aquí la pantalla. Ahí están viendo, ¿cierto? Sí, sí, perfecto, Paula. Bueno, entonces, la charla pues es de pensamiento aleatorio y específicamente las técnicas de conteo. Digamos que, bueno, yo no sé, ustedes ahí ven toda la pantalla completa, ¿cierto? No ven nada más, no ven me disculpan, sino que es que aquí me salen varias cosas, entonces, bueno. Sí, Paula, te vemos a ti y vemos tu
rostro. Bueno, ya no, pero sí. Bien. Bueno, Sí. bueno. Me cuentan cualquier cosa que no esté apareciendo. Bueno, entonces, como ustedes saben, profesores, porque digamos esta parte, ustedes pues tienen la información de esto más que yo. Los tipos de pensamiento matemático, de acuerdo pues con la guía de estándares básicos de competencias en lenguaje, matemáticas, ciencias y ciudadanas del Ministerio de Educación, contempla 5 tipos de pensamiento matemático. Entonces tenemos el pensamiento numérico, el pensamiento espacial, tenemos el pensamiento métrico, el pensamiento aleatorio y el pensamiento variacional. Entonces, esos son los 5 pensamientos que componen pues el pensamiento matemático, porque está dividido pues en 2, de acuerdo pues con la lectura pues que estuve realizando, porque como les digo, digamos, esta información ustedes la tienen mejor, más completa que yo, ¿cierto? Hoy nos vamos a concentrar en lo que es la componente del pensamiento aleatorio y los sistemas de datos. Solamente nos vamos a enfocar ahí. Es un pensamiento que por lo menos desde el punto de vista, a ver, para nosotros en Olimpiadas, estos problemas no son fáciles de plantear. Y lo que uno ve en los estudiantes cuando llegan a la universidad es que no se aborda mucho en el colegio. Y pues claro, los contenidos, pues, o sea, es posible que a pesar de que en el papel estén los contenidos, pues que no se tenga el tiempo, digamos, para abordar el tema. Entonces, de acuerdo pues con la guía del Ministerio de Educación, entonces el pensamiento aleatorio y los sistemas de datos, entonces eso está literal pues denme un momentico que tengo acá unas cosas que me aparecen en la pantalla y no me dejan mirar. Bueno, de acuerdo con esa guía, entonces el pensamiento aleatorio pues ayuda a tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, de azar, de riesgo o de ambigüedad por falta de información confiable en las que no es posible predecir con seguridad lo que va a pasar, literal de ese documento. También dice que el pensamiento aleatorio se apoya directamente en conceptos y procedimientos de la teoría de probabilidades y de la estadística inferencial, e indirectamente en la estadística descriptiva y en la combinatoria, también literalmente. Yo quiero pues como hacer énfasis aquí en 2 cosas. En la primera, en el primer bloque donde nos dicen que se trata pues como de eventos, experimentos donde no es posible predecir con seguridad lo que va a pasar, ¿sí? Y en el otro lado, la combinatoria. Entonces, ahí es donde vienen 2 conceptos muy importantes en esta parte del pensamiento aleatorio. Lo que es un experimento aleatorio, ¿sí? Entonces, el experimento aleatorio es precisamente eso que está allí en azul. Es un experimento, un proceso que se realiza y no se sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, por ejemplo, el lanzamiento de una moneda. Yo tiro una moneda, entonces eso es un experimento aleatorio. Yo no sé qué me va a salir. Me puede salir cara, me puede salir serio. Y entonces, todas esas, las posibilidades que puede dar el experimento, ¿alguien tiene
Yami, si hay algunas preguntas en el chat, me cuentas. Bueno, entonces, para contar todos los posibles resultados de un experimento, es que se aplican las técnicas de conteo. Porque como hay tantas posibilidades, por ejemplo, en el de la moneda son solo 2, ¿cierto? Pero supongan, por ejemplo, que estamos tirando 10 dados, por ejemplo, de esos con las 6 caras. Entonces ahí, al tirar esos 10 dados, pues vamos a tener un montón de posibilidades, ¿cierto? Entonces ahí es donde aparecen las técnicas de conteo. Bueno, entonces acá es posible que ya, pues, o sea, ustedes ya conocen las técnicas. Es posible que ya conozcan pues las técnicas, las han visto en algún lado. Bueno, yo acá les voy como a mostrar cómo serían, les vamos a mostrar como diferentes enfoques, ¿sí? Para poder como, que utilizo yo, por ejemplo, para ilustrar a los estudiantes, pues como cuando utilizar combinaciones, permutaciones, bueno, eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces, les planteo aquí una primera situación. Entonces, están los 3 niños acá, los 3 niños tienen 3 actividades distintas que quieren hacer en 2 granjas distintas, son 2 granjas distintas, y entonces ellos quieren hacer 3 actividades distintas. Hay uno que quiere una actividad que se refiere más como a la flora, ¿cierto? El otro niño visitar, puede ser la casa, puede ser la granja, y la niña, pues, una actividad con animales. Entonces, fíjense que eso es un experimento aleatorio porque si la elección de las actividades se hace al azar, hay muchas formas de hacer esa elección, ¿sí? Esa es una primera situación. Pues porque los 2, recuerden que son 2 granjas, ¿sí? Entonces puede ser que vayan y visiten a las 2 granjas la parte donde están los animales, ¿cierto? En las 2 granjas. Esa es una primera situación. Una segunda situación. Una segunda situación es el experimento aleatorio. Antes te lo voy a mandar como si tú me lo mandaras a mí, yo solo lo reenvío a... El experimento aleatorio de elegir 3 figuras al azar, una para cada niño, ¿sí? Entonces, miren, tengo estas 5 figuras y cada uno de ellos pues va a elegir una o se le va a asignar una, pero entonces al azar, ¿cierto? Entonces hay muchas posibilidades. Miren, una de las posibilidades es la que está ahí, que la niña tenga la estrella, el niño de azul el triángulo y el niño de la camiseta verde el círculo. Esa es una asignación que se puede hacer. La otra asignación es esta. Miren que cambió, ¿cierto? La niña tiene la estrella en esta y en la otra la estrella se le asignó fue al niño de verde. Entonces esa es otra asignación que se puede hacer, ¿sí? Entonces ahí también está el azar, o sea, cómo se puede asignar esas 3 figuras de esas 5 a los niños. Y una situación 3 es una situación 3 es tenemos las mismas 5 figuras, pero se va a hacer la elección de 3 figuras al azar. No se le va a asignar a nadie, simplemente es escoger 3 figuras y ya, no se le va a asignar a nadie. ¿Se entienden las 3 situaciones? Entonces, me cuentan por el chat si no. Entonces, ¿qué pasa? Miren, la situación 1 nos está planteando un problema donde se aplica la regla de la multiplicación. Y la situación 2, uno donde se aplica en las permutaciones. Y la situación 3, combinaciones. Esos 3 conceptos son los claves en los que yo siempre resumo pues las
las técnicas, ¿sí? Entonces son 3, regla de multiplicación, permutación y combinación. Recuerden que en la primera situación, bueno, vamos a mirar primero que la regla de la multiplicación y miramos cómo es entonces, cómo está asociado con las situaciones que estábamos viendo. Entonces, la regla de la multiplicación lo que dice es que si tengo n formas de realizar una operación A y m formas de realizar una operación B, entonces tengo n por m formas de realizar las dos operaciones, A y B. Entonces, miren, esta es esto lo hacemos muy fácil, o sea, lo hacemos así como sin pensarlo mucho. Cuando lanzamos 2 dados, inmediatamente ustedes dicen, si yo tiro 2 dados, el número de posibilidades es 6 por 6. Ahí están aplicando la regla de la multiplicación. Bueno, y entonces, miren, ahí lo aplicamos a la situación 1. Recuerden que era que ellos iban a elegir 3 actividades para realizar en 2 granjas distintas. Y que, pues, que ellos iban a realizar la elección al azar. Miren, ahí están las posibilidades, ¿sí? Entonces, es que escojan los dos, en los 2 que vayan a visitar, pues, la parte de la flora, y bueno. Miren, son 9 porque inmediatamente, pues, bueno, ustedes me imagino habían hecho la cuenta, ¿cierto? 3 por 3, ¿cierto? Entonces, sería 9. Fíjense que yo le puedo mostrar al estudiante el diagrama de árbol asociado a ese experimento de esta forma. Fíjense, como tienen 3 distintas actividades, entonces para cada una de ellas tienen 3 posibilidades, que es la otra granja. Entonces imagínense que la primer columna donde ven el árbol, la casa y la cabra, en la primer parte, se refiere a la granja 1. Y para cada una de esas, entonces en la segunda columna tienen todas esas posibilidades. Entonces esa es una forma, el diagrama de árbol. Incluso fíjense que ese diagrama de árbol está aquí en lo anterior. Bueno, yo no sé, ustedes ven cuando yo indico con la manito. Sí vemos, Sí. Sí. Bueno. Fíjense que ahí lo que hice fue listar, miren, escoger el árbol, la casa y la cabra, miren, las 3, y le di copiar y pegar para la siguiente, pues para combinarlo con la casa, pues, pero en la primera granja. ¿Sí? Bueno, ese es un enfoque. El otro enfoque puede ser, bueno, utilizando el plano cartesiano. Esa es otra forma con la que uno puede hacer que los estudiantes listen algunos casos, ¿cierto? Aquí es fácil, pues, porque es pequeño, entonces pueden pensar cada una de esas posibilidades como esos puntos en el plano. Fíjense que es como poner todos los elementos de la granja 1 en el eje X y en la granja 2 en el eje Y, entonces uno hace todos los cruces ahí, entonces uno puede utilizar el plano cartesiano para cualquier situación en donde tengamos que aplicar, pues, la regla de la multiplicación. De hecho, fíjense que ¿qué pasaría si no se puede repetir actividad? Si quieren, escriben en el chat. ¿Cuántas serían las posibilidades? O si quieren, hablan, me cuentan. ¿Serían 6 posibilidades? Serían 6, exacto. Porque tendríamos 3 para la primera y como ya se usó una en la primera, entonces para la segunda tendríamos 2. Entonces sería 3 por 2, entonces sería 6 según la regla de la multiplicación, exactamente. Y fíjense que entonces,
si vamos a utilizar este diagrama de esos puntos, pues sería, es utilizar, mirar que no, bueno, sería es quitar la diagonal, ¿cierto? Quitar estos puntos en la diagonal, el 1, 1, el 2, 2 y el 3, 3, sería quitar esos, pues porque no se permite repetir actividad. Entonces, esto es una forma pues como de mostrar cómo contar esos puntos, ¿sí? Bueno, ahora vienen bueno, si tienen preguntas, recuerden que las pueden ir haciendo. Bien, bueno, entonces ya vamos, digamos, complicando. La regla de la multiplicación es más sencillo, ¿cierto? Las permutaciones, una permutación es una regla, ¿sí? Ordenado. Entonces, lo primerito es el número de permutaciones de n objetos distintos, lo puse en rojo, es n factorial, ¿sí? Entonces, tengo la situación 2, en la que se acuerdan que queríamos asignar figuras a los niños. Entonces, tengo estas figuras, aquí puse 4 para que le asignemos a los niños. Entonces, vamos a aplicar, ¿cómo creerían ustedes que aplicaríamos ahí la regla de la multiplicación? Si quieren, perdón. Ahí fíjense que piensen en los niños como casillitas a las que les vamos a asignar pues una figura. Entonces la primera niña pues tiene 4 posibilidades. Ella puede escoger cualquiera de esas 4, ¿cierto? El segundo niño tiene 3 posibilidades porque ya la niña escogió una. Entonces tienen 3 posibilidades. El tercer niño tiene 2, ahí le quedan 2 porque ya los otros 2 niños escogieron y pues la mamá, bueno, le queda una posibilidad. Por la regla de la multiplicación, ¿cierto? Que fue el procedimiento, la respuesta que me acabaron de dar cuando me dijeron 3 por 2. Miren que es el mismo concepto acá. Entonces tengo 4 por 3 por 2 por 1 formas de asignar una figura a estas 4 personas. Miren que al multiplicar 1 por 2 por 3 por 4 tengo el 4 factorial, ¿sí? Ese es lo que se define pues como el factorial. Y ese es 24, entonces hay 24 formas de asignar esas figuras. Ahí vamos. Ojo, estos gráficos son, bueno, los elementos, miren que lo puse aquí en rojo, son distintos. Tienen que ser distintos los elementos. Ahorita ya vamos a decir qué pasa si no son distintos, ¿sí? Entonces, bueno, vimos que entonces 4 factorial 24. Entonces, seguimos en permutaciones, pero ya vamos considerando otros casos. Aquí es entonces el número de permutaciones de n objetos distintos tomados de a r a la vez. O sea, imagínense los 5 objetos en una bolsa y saco R. Voy a sacar así R, sin mirar. Entonces, siguiendo el mismo procedimiento que hicimos antes, entonces fíjense que la primera niña tiene 5 posibilidades, el segundo 4, el tercero 3, ¿cierto? Entonces, fíjense que nos da 3 por 4 por 5. Ustedes lo pueden ver acá, 3 por 4 por 5. Y pues aplicando este concepto pues de cuántas, bueno, esta notación, mejor dicho, aplicando esta notación, sería 5 factorial, que es el número de formas, el número de objetos que voy a permutar, y voy a tomar de a R, en este caso 3, R es 3, entonces nos queda 5 menos 3 factorial, que eso sería 2 factorial.
Fíjense que cuando, como en el denominador tengo 1 por 2, en el numerador 1 por 2 por 3 por 4 por 5, se cancelan el 2 y lo que sobrevive pues arriba en el numerador es 3 por 4 por 5. ¿Qué es lo que habíamos visto pues utilizando la regla de la multiplicación? Entonces miren que como que tomar esos objetos distintos, permutando de a r, lo que estoy aplicando en últimas es la regla de la multiplicación. Bueno, esta es una notación que se utiliza en el permutado de a r. Bueno, y bueno, otras son las permutaciones circulares. Cuando tengo los niños sentados en mesa redonda, por ejemplo, entonces el número de permutaciones de n objetos distintos ordenados en un círculo es n-1 factorial. Ahí tengo que restar 1, porque es como que fijo 1 como punto de referencia, ¿sí? Y entonces ya permuto el resto. Entonces, por ejemplo, para 4, nos daría, si voy a sentar a 4 en una mesa, entonces sería 3 factorial, sería 6. Ahí están las 6 formas. ¿Sí? Esas son todas las 6 formas distintas de sentar a esas 4 personas en mesa redonda. Fíjense que acá, bueno, hay un concepto y es el de que las permutaciones circulares no cambian por el giro de la regla. O sea, todas estas 4, aunque uno las vea distintas, ¿qué observan ahí? A ver. Pueden hablar. Buen día. Hola. Por rotaciones son equivalentes, ¿no? Sí, Ajá. Exacto. O sea, como que muchas gracias, Juan Gabriel. Fíjate que miren que venimos 1, 2, 3, 4. Miren, si vamos rotando aquí en sentido, ¿qué? Antihorario. Ahí vamos, ¿cierto? Entonces esas son equivalentes. Entonces, eso es lo que uno contaría además si aquí no se considera, digamos, ese punto de referencia. Entonces, pero eso se resta 1. Muy bien. Y las permutaciones. Bueno, miren, aquí ya complicamos un poquito la cosa porque aquí tengo número de permutaciones de n objetos, pero aquí ya no todos son distintos. Aquí ya tengo n1 de un tipo, n2 de otro tipo y así sucesivamente para tener cada tipo, ¿sí? O cada clase. Y ese número de permutaciones pues que se puede hacer es el número total de objetos n factorial sobre ese producto de esos factoriales. Entonces, lo que pasa ahí, vean, yo utilizo este ejemplo para, pues uno similar con los estudiantes, para mostrarles eso, que es lo que está diciendo, que uno se imagina, utilizo ¿cómo es que se llama? Lo del alumbrado navideño, ¿cierto? Entonces uno tiene allí varios bombillos, todos del mismo, bueno, tengo por ejemplo en este caso 2 amarillos, bueno, y supongamos que tienen esa forma, ¿cierto? 3 estrellas, 3 en forma de estrella, 4 triángulos y un círculo. Entonces fíjense que ahí voy a permutar todos estos elementos. Y por ejemplo, bueno, ahí contamos 2, 4, 6, 8, 10, ¿cierto? Entonces, si vamos a aplicar la permutación anterior, a decir que es que hay 10 factorial formas de ordenar eso, estamos asumiendo que esos elementos son distintos, todos esos 10 elementos, pero ellos no lo son, ¿cierto? Entonces uno erróneamente podría decir 10 factorial, pero sí, o sea, está encontrando más de la cuenta. Entonces,
eso está, digamos, inflado, cuando decimos que es 10 factorial, está inflado en un factor que es el producto de los factoriales. Porque, por ejemplo, si hay 4 triángulos morados, entonces hay 4 factorial formas de ordenar esos triángulos, ¿cierto? Estaría inflado. Entonces, por eso es que toca dividir el 10 factorial por el producto de esos factoriales. Entonces, miren, ¿por qué utilizo este concepto? Porque cambiar estas 2 estrellas, ustedes las cambian, ¿cierto? Tengo la extensión navideña y cambio esos 2 bombillos, la configuración no cambió, ¿cierto? Sigue siendo la misma configuración. Entonces, lo que pasa es que esos elementos que tienen allí son elementos que son se dice que son indistinguibles. O sea, yo no puedo diferenciar entre 2 estrellas o entre 2 triángulos, son las mismas figuras, ¿cierto? Entonces, si yo cambio 2 triángulos o cambio 2 pentágonos, allí pues, la configuración que tengo, digamos, del alumbrado navideño va a ser el mismo, no va a cambiar. ¿Sí me hago entender? Si no, me dicen por ahí. Entonces, según eso, pues hacemos la cuenta, entonces 10 factorial y lo divido por el factor que se infló. El factor que se infla es 1 factorial por 3 factorial, porque fíjense que hay 3 estrellas, hay 4 triángulos y hay 2 pentágonos. Entonces, 12.600 formas de arreglar de arreglar el alumbrado navideño, pues, con esas figuras. Bueno, hola, ¿alguien iba a preguntar? Bueno, entonces, el número, bueno, este es equivalente al anterior, sino que se plantea como en otra forma, es el número de formas de partir un conjunto de n objetos en R celdas. Entonces aquí no es que hayan categorías, sino que hay unas celdas y se quieren meter allí los elementos, ¿sí? O sea, en el anterior sabíamos, habían tantos elementos que tenían esta característica, ¿cierto? Entonces aquí tengo todos los elementos y voy a clasificarlos en unas celdas. Es la misma cuenta, ¿cierto? Porque es el mismo concepto. Se utiliza, sino que me gustó, vean, se los presenté esto así porque me pareció que introduce muy bien el concepto de combinación. Miren esta notación, N, y entonces aquí se dice los elementos pues, que se van a acomodar en las celdas, ¿cierto? Esa es una notación, ¿cierto? Para este cociente. La suma de las clases, pues de los elementos, pues nos da todo el n. Entonces, miren, un ejemplo ahí es cuál es el número de formas de dividir un grupo de 9 estudiantes para que compartan mesa. Miren que las mesas, tengo 3 mesas, una de 3 sillas, otra de 2 sillas y otra de 4 sillas. Y tengo 9 estudiantes. Entonces, lo que queremos averiguar es el número de formas digamos, no de sentarlos, sino de distribuir en la mesa. O ese será el número de formas en que los voy a sentar. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de ese número? De ese 1260 que obtuve ahí. En términos de que si es el número de formas en que ellos se pueden sentar. Es que miren la sutileza, ¿cierto? El número de formas en que se pueden sentar los niños ahí. Y es distinto, miren la frase que yo escribí arriba. ¿Cuál es el número de formas de dividir el grupo de 9 estudiantes? ¿Sí? Entonces, en esta silla de 3 se pueden sentar Camilo, Julián y Ana. ¿Sí? Pero miren que no estoy diciendo en qué orden se van a sentar en esa mesa. No, les estoy diciendo, ustedes 3 se sentan ahí.
No es, no estamos contando con este número, el número de formas, ¿sí? Eso es lo que quiero pues que como que entiendan. Es el número de formas de dividirlos. ¿Qué opinan? ¿Cómo calcularíamos ese otro número de formas en que se pueden sentar? ¿Sería más grande? ¿Sería más pequeño? Que ese 1260. Mucho más grande. Sería mucho más grande, ¿cierto? ¿Y qué sería que tendríamos que hacer? Bueno, ahorita. Pues calcular la permutación al interior de cada grupo. Exacto, exactamente. Permutar al interior de cada grupo. Muy bien, gracias, profesor. Bueno, y entonces, ahorita volvemos a las combinaciones. Entonces aquí es el número de combinaciones de n objetos distintos tomados de R a la vez. Se usa esta notación. Hay otra que es la C con la N a la izquierda y la R a la derecha. Pues como subíndice. Es mejor con la otra porque las calculadoras que manejan los muchachitos viene con el N, la C grandota y el R como su índice. Entonces, esta anotación está ahí como desapareciendo en los colegios por eso, ¿no? Por el uso de la calculadora. Sí. Por el uso de la calculadora, sí. Y los libros ya comienzan a aparecer es con la C, N, R. Ajá, sí, a mí también me gusta esa. Y de hecho, pero fíjense que acá, profe, ¿y en qué grado está? Se principia a dar desde octavo, noveno, décimo y 11. Ajá. Sí. Bueno, eso es muy, bueno, le pregunto pues porque algunos, pues, o sea, este pensamiento aleatorio no es, lo que yo he visto pues charlando con algunos profes es que no siempre se aborda en el bachillerato, ¿cierto? Porque no alcanza el tiempo o el tanto. Perdón, profe, yo soy docente desde hace muchos años, ¿cierto? Sí. Y regularmente el pensamiento aleatorio en las licenciaturas de hace muchos años no se tocaba, ¿cierto? Ese pensamiento, el pensamiento manejo de datos y ha venido con el advenimiento del computador y de gráficas, el mundo se nos volvió gráfico, ¿cierto? Entonces, a su vez, el manejo de datos también es la manera de interpretar información. Entonces, pues, el componente estadístico, sobre todo en las personas mayores, no hay mucho manejo, entonces eso lo van dejando como aparte, ¿cierto? Se va dejando, como sucedía en alguna época con la geometría, que también le iban dejando a un lado y se dedican únicamente al pensamiento variacional. Ajá. Y el numérico. Y esa es la fortaleza en el área de matemáticas, porque casi todos manejamos esa parte, pero la parte geométrica, hubo una época que decía, no, es que eso no se alcanza a dar. Como se integró con matemáticas en una sola, antes era álgebra y aparte geometría, entonces se lograba. Pero en este instante esos pensamientos son un poquitico más olvidados que el pensamiento numérico y el pensamiento variacional, ¿no? Sí, usted tiene toda la razón cuando dice ahorita, bueno, todo cierto, pero pues quiero llamar como la atención en lo que dice ahorita digamos, con que se ha hecho pues masivo el uso del computador, el acceso a la información, a los datos, ¿cierto? Entonces, ese pensamiento aleatorio, claro, se hace
ahorita una necesidad, ¿cierto? Todo lo que vemos, o sea, vemos datos por toda parte. Ahorita los datos, ahorita uno puede pagar hasta con datos. Las empresas que manejan datos, eso es como el oro para ellos. Entonces, se ha hecho pues muy popular en los últimos años la estadística. Yo creo que es como, ahorita que el profesor pues lo menciona, sí tenemos una oportunidad pues muy importante de sembrar en los estudiantes esa curiosidad por lo aleatorio y pues para que aprendan todos estos procesos que tienen que ver con incertidumbre, el azar, ¿cierto? Porque, bueno, entre otras, digamos que en Estados Unidos, pues, que es donde he visto el top 10 de los trabajos mejores pagados, pues hay 2 que tienen que ver no, 3 que tienen que ver con estadística, ¿sí? Entonces, por ejemplo, están los estadísticos, están los que trabajan con los que se llaman ahora pues los científicos de datos, que son pues estadísticos que saben programar mucho. Está también los que trabajan en actuaría. Entonces, hay que ir como, claro, sembrando allí la idea de que, y bueno, y la estadística, ustedes saben que la estadística pues está relacionado con todas las áreas, ¿cierto? O sea, con la ingeniería, con las ciencias médicas, las ciencias de la salud, con psicología, muchos de los problemas que se han originado, de las técnicas que se originan, perdón, de las técnicas en estadística, tienen origen en problemas de psicología, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, pues está relacionado con todas las áreas. Bueno, entonces Perdón, Paula. Hola. El profesor Fabián Martínez hace un comentario en el chat que es importante. Dice que desde que el ICFES inició a evaluar y a dar relevancia al componente estadístico, las instituciones educativas iniciaron el proceso de trabajar en el pensamiento aleatorio e incluso muchas instituciones se hace desde primaria, por lo que las pruebas a ver este componente era muy importante. Yo creo que eso es un aporte importante que el profesor hace aquí, y una opinión bastante destacable para este taller. Sí, completamente de acuerdo contigo, Yame. Además, para nosotros, eso es información valiosísima para nosotros. Y a mí me alegra mucho saber eso, ¿cierto? Que como que, o sea, ahorita, digamos, desde allá, desde los entes gubernamentales, pues ya estén también, digamos, reforzando, considerando por lo menos pues esa parte. Entonces, claro, miren, y estas técnicas que vemos aquí pues son enfocadas pues a que esta es la primera parte que uno ve antes de empezar a calcular probabilidades, porque con eso es que estamos contando esos puntos muestrales allá para calcular ese cociente de lo que es la probabilidad del número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Entonces, con eso es que contamos. Bueno, continuando aquí, con respecto a la notación, me pareció chévere entonces utilizar esta notación porque fíjense que en el anterior, acá, en estas permutaciones de distribuir objetos en unas celdas, veíamos, bueno, este cociente de n factorial dividido los elementos que se van a separar en las celdas. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo los n objetos distintos y los quiero tomar R a la vez, ¿cierto? Entonces, miren, eso es como que imagínense una bolsa de cosas
Y entonces, bueno, de objetos distintos, y voy a sacar R. Entonces meto la mano y saco R. Entonces miren que se van a formar dos conjuntos, los que saqué en la mano y los que se quedaron en la bolsa. Entonces la combinación utilizando la notación anterior nos sale este paréntesis que vemos acá. N, y en la parte pues aquí abajo vemos R, que fueron los que se sacaron en la mano, y N menos R, los que no se sacaron. Y entonces eso es lo que se escribe más frecuentemente como N combinado de, pues este paréntesis, ¿sí? Entonces fue como por hacer como la conexión de que en últimas esta combinación es ese tipo de permutación en el que quiero meter elementos en unas celdas. Me pareció muy interesante esta forma de mostrarlo, ¿cierto? Porque cuando uno está enseñando la distribución binomial, pues aparece el término combinatorio, pero ¿y de dónde sale, cierto? Bueno, entonces aquí está la situación 3, que eran pues los 5 elementos y los queríamos combinar, sacar de A3. Miren, y aquí en la parte del lado derecho tengo pues como 3 posibilidades, que saquemos la estrella y el círculo y el triángulo, o el cuadrado y el círculo y el pentágono. Y bueno, entonces 5 combinados de 3 nos da 10. Hay 10 posibles formas. Entonces uno aquí pues podría preguntar a los estudiantes que si se van a repartir no sé, regalos, ¿cierto? Entonces, ¿de cuántas formas se pueden armar paquetes de A3, ¿cierto? Con estas figuras. Permítanme, cierro por acá. Bueno, entonces ahí planteamos pues las 3 situaciones, ¿cierto? Con las que comencé al principio. Entonces, una era ordenar unos elementos, ¿cierto? Entonces, y en la otra, en las permutaciones estábamos ordenando y asignando, y en las combinaciones, pues, fíjense que la diferencia aquí con esto es que saco, y no me importa el orden, ¿cierto? O sea, aquí no importa si fue primero la estrella o el triángulo, no, imagínense que están en una bolsa y sacan 3 cosas y ya el orden no importa. Entonces, uno aquí lo que está haciendo es como sacando estos, pero como conjuntos, no como arreglos ordenados. Bueno, entonces aquí les voy a contar, aquí en esta parte de las estrategias. Bueno, estas son estrategias mías, ¿cierto? Como un resumen como de trucos, pues, que uno utiliza. Una que pues es articular los conceptos, ¿cierto? O sea, esto no es así de que eso es lineal, y entonces aquí, por ejemplo, una frase que utilizan a veces los estudiantes mucho en la universidad es que, y esto siempre se hace así, entonces, o sea, tienes que buscar, bueno, entender el enunciado, ¿cierto? Y empezar a mirar si tienes que combinar, bueno, no utilicemos la palabra combinar, articular los diferentes conceptos que acabamos de ver. O sea, si voy a combinar y dentro de una combinación voy a tener que hacer una permutación o aplicar el concepto de la regla de la multiplicación, ¿cierto? O sea, es mezclar, digamos, las técnicas. Bueno, y acá tengo pues unos ejemplos con respecto a eso, pues digamos son ejemplos sencillos porque, bueno, algunos de ellos estaban, bueno, este primero el baloto, digamos, es pues porque, para que nos enteremos y no volvamos a comprar baloto. Entonces el primero dice, en el juego del baloto, en el nuevo dice que hay 3, bueno, profes, antes de seguir ahí, vamos a hacer estos ejercicios que son sencillos y es con la intención de que pues, los conceptos que vimos pues, se puedan
aplicar acá y ahorita seguimos en otras estrategias, ¿cierto? Son 3 estrategias, ¿cierto? Entonces, primero, ustedes allá hagan el cálculo y me dicen, puede ser en el chat y Yamil me dice, o si quieren hablar. En el juego del baloto nuevo, el baloto nuevo tiene 43 balotas numeradas y una super balota del 1 al 16. Entonces, ¿cuántos posibles billetes distintos se pueden vender? ¿Sí? Hagan la cuenta de eso. Bueno, y ese es un baloto nuevo. Resultó que ya después que yo volví de mi doctorado, me encontré con que habían cambiado el baloto. Cuando me fui tenían otro baloto. Y entonces, poniendo el ejercicio, siempre les pongo el ejercicio a los estudiantes para que lo calculen. Y bueno, algunos de ellos no sabían cómo funcionaba el baloto, pero yo estoy hablando del baloto anterior y algunos de ellos sí sabían, entonces fue que me contaron. Y me dicen cuánto les da. Bueno, entre otras, mientras que van ahí calculando, pueden buscar si no tienen ahí calculadora, pues para esa combinatoria, pueden buscar en Google, ponen ahí combinación online. Y entonces cuando ponen combinación online, salen unas herramientas creo que la primera que sale es una calculadora de combinaciones y permutaciones de GeoGebra. Entonces pueden utilizar varias herramientas. Lo que quiero decir es varias herramientas que están online para calcular esos valores. Ya a mí me estás hablando. Aquí, por aquí dicen en el chat, bueno, primero tienes una ventanita ahí como que arriba que molesta como si tratara de abrir algo. Donde dice la palabra ejemplos. Ay, no, esperen. Por ahí. Sí. Ok. No, por aquí dice el Espérate, profesor miremos qué es eso. Javier Alonso Ruiz, que si ahora al final es posible que nos regales nombres de libros en los que se maneje el conteo, las permutaciones, la combinatoria. Sí, Pues, sí. como se pueda seguir este tema. Y el profesor Emerson Restrepo pregunta, ¿cuántos números tienen los billetes? ¿Cuántos? Bueno, cuando digo aquí que cuántos posibles billetes distintos es saber como que pensemos, si queremos comprar todos los billetes del baloto para asegurar que ganemos, ¿cuántos tendríamos que comprar? ¿Cierto? Es eso. Las balotas son 43 balotas numeradas del 1 al 43. Y hay una super balota que se elige de 16, que están enumeradas, ¿cierto? Del 1 al 16. Esa pantallita no se va. Ay. Dice favor alejar ventana. Voy a dejar de compartir y vuelvo mientras que van calculando allí. Ahí están viendo. Ahora, pregunta también Liliana que ¿cuántos números tiene cada billete? ¿Cuántos se escogen? Sí. ¿Cuántos números tiene cada billete? Se escogen 5. Se escogen 5. Y una balota. 5 de los 43. Ajá, eso. Sin importar el orden. Eso es ¿Cierto? importante. Entonces sería el combinatorio 43 de 5, ¿cierto?
43 combinados de a 5. 5. Y luego, como hay una superbalota que son 12, entonces por 12. Ah, son 12, no 16. ¿Yo dónde habré sacado el 16? Pero 16, perdón. Sí, es Ajá, 16. eso. Entonces, son 43 balotas numeradas del 1 al 43. Sí, muchas gracias a la profesora por la pregunta, si no lo escribí ahí. El baloto consiste en acertar 5 de las 43 y en acertar la balota del 1 al 16, ¿cierto? Y eso, y como dice el profesor Jorge, ¿cierto? No importa el orden. O sea, acuérdense también pues que cuando están anunciando allá está la muchacha sacando las balotas y entonces ella va diciendo, sacan las balotas y las va leyendo como van saliendo, pero después las publican y las publican en orden, ¿cierto? Entonces, o sea, el orden, o sea, las organizan, pero no necesariamente fue así que salieron. Bueno, entonces el orden no importa. Entonces, ¿cuánto dio? Bueno, ya saben. O sea, el profesor ya nos dijo 43 combinados de 5 formas de acertar las 5 balotas y 16 formas de sacar la superbalota. ¿Y qué hago con esos dos números? Lo multiplica. Porque aplico la regla de la multiplicación. Tengo estas formas de elegir las 5 balotas y estas formas de elegir la superbalota. Entonces, por la regla de la multiplicación, tengo esto por esto, formas de elegir las 5 y la superbalota. Entonces, miren, 43 combinados de 5 por 16, eso nos da 15.401.568 formas de, mejor dicho, ese sería el número de billetes que tendríamos que comprar para asegurar que no lo ganemos. Ahora, en el antiguo, vamos a ver, porque es que yo por ahí he visto bueno, los estudiantes fueron los que me dijeron. Una cosa, Paula, el profesor Jorge Eliezer Payán Rey acertó pues en la respuesta allí en el chat, ¿listo? Ajá. Bueno, muchas gracias. Eso, vayan, nos comparten las respuestas allí. Ahora, en el antiguo juego, 45 balotas numeradas. Allá no había super balota. Y había que, no se los escribí ahí. Hay que acertar 6 de las 45. Entonces ahí en ese caso, ¿qué sería? Ahí es una combinación. Ahí sería combinación. 45 combinado 6. Exactamente, muy bien, muchas gracias. 45 combinados de 6. Y miren lo que nos da, 8.145.060. Entonces ahorita no pueden decir que es más fácil ganarse el baloto. Lo hicieron más difícil, ¿cierto? Ganarse el baloto. Porque, bueno, de nuevo felicitar a dos profesores que acertaron la respuesta, el profesor Juan Prada, R. Prada, Jorge Eliezer Payán Rey de nuevo. Ajá. Y sí, gracias por participar. Fíjense que lo que hicieron fue complicarlo, ¿cierto? O sea, no es que porque quitaron dos balotas y entonces hay que acertar 5, entonces lo hicieron más fácil, lo hicieron más difícil. ¿Y qué lo hizo más difícil? La superbalota, ¿cierto? Porque por cada una de estas 43 combinados de 5 hay 16 formas. Entonces la superbalota pues hizo más pequeña bueno, porque entre otras, profesores, si vamos a calcular la probabilidad antes de ganarnos el baloto, como hay digamos un ganador, ¿cierto? Estoy hablando del premio del gordo, ¿cierto? O sea, con la superbalota, acertar los 5, no los premios pequeños. Sería 1 sobre estos valores, ¿cierto? Un ganador sobre, o sea, 1 sobre los 15.400.000
pico mil, y 1 sobre los 8.145.060. Bueno, pasando al siguiente, ¿de cuánta forma se pueden sentar los 9 niños en las 3 mesas? De 2 y 3, 2, 3 y 4 sillas, si lo pueden hacer al azar. Ese es como el que les había mencionado antes. Entonces hay 3 mesas con esas sillas, 2, 3 y 4, y hay 9 niños. Hay que distribuirlos allí. Pero fíjense que acá, a diferencia del anterior, no era simplemente dividirlos en 3 grupos para que se sienten en la silla, sino de cuántas formas ellos se pueden sentar. Miren que utilicé la palabra sentar. Sí, lo pueden hacer al azar. Bueno, recuerden que aquí, mientras que van calculando recuerden que aquí la estrategia que les estaba mencionando era la combinación de las técnicas. Entonces, el primero, pues, fue una combinatoria y la regla de la multiplicación. Y en el segundo lo puse fue para que nos diéramos cuenta de que antes habían más posibilidades, pues, perdón, de que la probabilidad pues, de ganarse el baloto anterior era más grande que la que hay actualmente. Simplemente fue por eso. Bueno, y en este tercero, ¿cómo será? Pues pienso que sería 9 factorial sobre 2 factorial por 3 factorial por 4 factorial. Ajá. Pero No eso, sé si al interior, como dice, sentarse, entonces habría que ver las permutaciones en cada una de las mesas. exacto, Sí. ¿cierto? Entonces aquí sería aplicando la que vimos de cómo se sientan en una mesa redonda, ¿cierto? Entonces, de cómo se sientan los 3 en mesa redonda, cómo se sientan los 4, ¿cierto? Entonces, allí tendríamos que multiplicar, fíjense que aparece el 4 menos 1, entonces 3 factorial, o sea, 3 factorial forma de que ellos 4 se sienten en una mesa redonda. En 3, entonces hay 3, o sea, en la mesa de 3. 3 menos 1, o sea, 2 factorial formas en la mesa de 2. Entonces, Perdón, en el enunciado no tendría que decir 3 mesas redondas, porque si sí. es rectangular es diferente, ¿verdad? Sí. Ay, sí, profe, tiene toda la razón. Decir en el enunciado las 3 mesas, sino que es que asumí, como allá tenían la imagen, ¿se acuerdan? Entonces, por acá tenía la imagen de las 3 mesas y entonces allí pues que se sientan. Pero sí, tiene toda la razón, porque es distinto que se sienten así en línea, ¿cierto? Ahí no tendríamos que restar. Sí. Claro, y entonces, si fuera entonces en línea, como dice el profesor, entonces ahí ya no tendríamos que restar. Sí, ahí toca hacer la aclaración. Y para el siguiente, ¿de cuántas formas puedo sacar? Miren, 2 mentas y 3 supercocos al azar. De un paquete de dulces que tiene 7 supercocos y 5 mentas. Pensémosle a ese un ratico, me cuentan. ¿Qué hizo? Las. O sea, el paquete de dulces tiene 12. Porque hay 7 supercocos y 5 mentas, entonces hay 12. Y se van a sacar 5,
Pero entonces nos preguntas de cuántas formas puedo sacar 2 mentas y 3 supercocos. Y me cuentan. Algún procedimiento, la respuesta, y bueno, ya de las 5 mentas, debo de sacar 2, ¿cierto? Es 5 combinado 2. Ajá. Y ese ahí es multiplicación, ¿no? De los 7 supercocos, saco 3. Entonces, Ajá. 7 combinado 3, ¿verdad? Exacto. ¿Está bien? Sí, sí, súper bien. 7 combinados de 3, 5, 7 combinados de 3, 5 combinados de A2 y hago el producto. Ahí es muy importante y me gustó mucho cómo lo dijo el profesor. El I, ¿sí? Ese I, ahí es la multiplicación de esos dos números, ¿sí? Entonces, cuando uno está trabajando ejercicios de probabilidad con los estudiantes, yo, por ejemplo, me exagero hasta en la pronunciación, ¿cierto? Que tienen 7 supercocos y 5 mentas. O, por ejemplo, cuando hay que decirles 7 supercocos o, ¿cierto? Entonces, porque el o se traduce como una suma. Entonces, cuando uno está pues trabajando problemas de probabilidad. Entonces, fíjense aquí cómo utilizamos la regla de la multiplicación, porque hay 7 combinados de 3 formas de sacar los supercocos del paquete de 12. Y hay 5 combinados de 2, que es 10, formas de sacar las 5 mentas. Y por la regla de la multiplicación, hay ese número de formas, que es el producto, pues de hacer los 2 procesos. Aquí los 2 procesos son la selección de los supercocos y la selección de las mentas. Ese producto, bueno, ahí nos da 350 y resulta, pues aquí como información adicional, este problema pues se refiere a uno donde aparece la distribución hipergeométrica. Entonces, cuando los estudiantes empiezan a calcular estos números, a contar esto, entonces ellos no saben que están aplicando realmente es la distribución hipergeométrica. Entonces, en el colegio, pues pensaría yo que se puede aprender a hacer los conteos y ya después, ya cuando ya están más avanzados con lo de probabilidad, pues ya entonces es donde viene lo de las variables aleatorias y es donde aparece la distribución geométrica y aparece ese término. Ese es el número de casos favorables en ese caso. Bueno, entonces, continuando, otra estrategia es utilizar los complementos. A veces es más fácil contar el número de elementos en el complemento. Entonces, por ejemplo, pues puse un gráfico ahí muy sencillo, que es que quiero calcular, digamos, probabilidades, contar los elementos asociados a ese conjunto A. Entonces, ahí tendría que contar 6, pero es más fácil contarlos de afuera y después hacer el complemento. Pero tendría que saber es cuántos elementos en total tiene el conjunto universal, ¿cierto? Entonces, a los 9, son 9, 6, 9, que hay en total, le quito lo que está en el complemento, que es lo que está en verde, y pues me daría lo que queda en A. Ese es otro truco, utilizar los complementos. Entonces, como un ejemplo, bueno, se me fue ahí la parte donde les tenía la respuesta. Recuerde el experimento de sacar 5 dulces de un paquete que tiene, miren, los 7 supercocos y las 5 mentas que estábamos trabajando. La pregunta es de cuántas formas, no miren ahí, tapen con una hojita la respuesta, de cuántas formas puedo sacar al menos una menta. La clave ahí es la palabra al menos,
una menta. Entonces recuerden que el experimento era 12 dulces en una bolsa y voy a sacar 5. Ese era el experimento, sacar 5 dulces del paquete de 12. Entonces me dicen, ¿de cuántas formas puedo hacerlo? Y pues de que saque al menos una menta. La palabra al menos una menta significa que tengo que considerar los casos. Una menta, o 2 mentas, o 3 mentas, o 4 mentas, o 5 mentas. Y miren lo que estoy utilizando, la palabra o. Entonces, tendría que encontrar el número de formas de sacar una menta, una. Y por lo de la o, entonces sumarle el número de formas en que puedo sacar 2 mentas. Y así sucesivamente. Entonces tendría que sumar 5 números, encontrar 5 números y sumarlos. Entonces ahí es más fácil. Recuerden que están ustedes allá tapando la línea porque lo van a hacer solos. Lo más fácil ahí, como tengo que sumar 5 números, podríamos pensar en el complemento. ¿Cuál será el complemento? De sacar al menos una menta. Ninguna. De que saque ninguna. De que saque 0 mentas, ¿cierto? O sea, ninguna. Entonces, fíjense que entonces lo que tenemos es de las 7, que de los 7 supercocos que hay, saque los 5. Y que de las 5 mentas no saque ninguna. Aplicando el mismo enfoque pues con el que calculamos el anterior. Pues cualquier número combinado de 0, eso da 1, y bueno, 7 combinados de 5, entonces nos da 21. Hay 21 formas de sacar ninguna menta. Ninguna. Pero ¿cómo calculo el universal? O sea, ¿de cuántas formas puedo sacar las 5 dulces del paquete de 12? Entonces ya saben, es 12 combinados de 5, ¿cierto? Que nos da 792. Entonces a esos 792 le resto los 21. O sea, 792 es el número de formas de yo sacar, de los 12 sacar 5. Y le resto 21 porque 21 es el número de formas de sacar, de que no saque mentas. ¿Sí? Entonces ahí utilicé el complemento. ¿Sí es claro? Bueno, si tienen alguna pregunta, recuerden pueden hablar, tienen el micrófono habilitado o en el chat. ¿Sí se entendió ese? Bueno, la segunda pregunta. Se lanzan 2 dados y se suma el número de puntos en la cara superior. ¿Cuántos casos posibles hay en los que la suma es mayor o igual a 5? ¿30/36 sería? Porque los que son menores que 5 son 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 3 y 3, 1. ¿Cierto? Ahí hay 6. Ajá. Quedarían faltando 30 para completar los 36, ¿cierto? Entonces sería 30/36. Bueno, en términos de la probabilidad. Ya. Entonces, lo que nos acaba de decir el profesor fue la probabilidad de que la suma sea mayor o igual a 5. Aquí como la pregunta es ¿cuántos casos? 30. Eso, exacto. Yo había puesto aquí. Sí. Fíjense que acá, bueno, ahí me equivoqué, pero fue porque tenía el enfoque, les había copiado, bueno, les iba a mostrar, era con espérenme. Con los puntos. ¿Sí? Entonces, la respuesta que nos da el profesor es la que es la correcta. Ahí fue un error mío.
Fíjense que acá, cuando los estudiantes, porque los estudiantes, esto lo pueden hacer ellos, de, por ejemplo, fijar los 36 puntos en el plano cartesiano, ¿cierto? Tenemos los 36, 6 por 6, de pensar en eliminar, por ejemplo, estos fueron los que yo eliminé, ¿cierto? Eliminé estos 4, por eso fue que escribí allá 4. Seguramente había escrito era primero que la suma fuera mayor o igual que 4. Entonces, porque fíjense, 3 y 1, este cumple, ¿cierto? Porque es que la suma, o sea, este cumple para, esos fueron los que no conté. Fíjense que acá, estos 6 precisamente son los que está contando el profesor. 1, 1, 1, 2, 2, 1 y el 2, 2. El 1, 3, ¿cierto? Que sería este acá arriba. Y el 3, 1. ¿Sí? Entonces, esos dos de acá fueron los que me faltaban. Precisamente donde están los punticos. Fueron los dos que me faltaron. ¿Sí? Bueno, ahí pueden utilizar, ustedes, miren que el complemento uno lo ve acá eliminando estos puntos que son como los que forman el triángulo y quedan otros por allá arriba, ¿cierto? Entonces, la estrategia de usar el complemento acá es calcular todo, que da 36 y le resto estos 6 que son los del triángulo, ¿sí? Bueno, volviendo. Bueno, si una prueba de selección múltiple consta de 5 preguntas, cada una con 4 respuestas posibles, de las cuales solo una es correcta, ¿de cuántas maneras puede un estudiante elegir una respuesta a cada pregunta y obtener al menos una correcta? Pensémosle un ratico a ese. Ahí sí están viendo, ¿cierto? Que no le esté tapando nada. Una prueba de selección múltiple, 5 preguntas, cada una con 4 respuestas posibles. O sea, tiene A, B, C, D, de las cuales solo una es correcta. Entonces, ¿de cuántas maneras puede el estudiante elegir una respuesta a cada pregunta? Supongan que estás adivinando, ¿cierto? O sea, al azar, que responda al azar. ¿De cuántas maneras puede un estudiante elegir una respuesta a cada pregunta y obtener al menos una correcta? Entonces ustedes allá pues pueden listar. Yo acá no tengo pues el listado, pero ustedes escriben, digamos, P1, P2, P3, P4, P5 para las preguntas. Para la primera, pues pensando en la pregunta de... Paula, Hola, ¿qué hay? hay una pregunta aquí del profesor Jorge Figueroa. Dice, ¿cuál es la diferencia entre lanzar al mismo tiempo los 2 dados y lanzar un dado después del otro? Ninguna. El espacio muestral, o sea, en términos del espacio, el espacio muestral es el conjunto de los posibles resultados del experimento. Aunque los dos experimentos son distintos, ¿cierto? Pues porque primero está lanzando uno y luego el otro, o si se lanzan 2, el espacio muestral es el mismo. Son los mismos elementos. Entonces, por eso uno dice eso, lo que dijo el profe, no hay diferencia. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, si de pronto no se entendió. O sea, cuando listan los elementos de los 2 experimentos, cuando se listan los casos son exactamente los mismos, el mismo conjunto. Entonces no hay diferencia. Bueno, en entonces como dice obtener al menos una correcta,
Entonces, al menos una correcta, pues podemos entonces es pensar en el complemento, de que todas estén incorrectas. Bueno, creo que la respuesta que les puse allí va a estar mala, ya me di cuenta. Sería, como hay una de las respuestas correctas y tiene 4 ítems, sería 3 elevado a la 5. Pero ese 3 elevado a la 5 es ¿qué, profe? Sí, la de que contesté incorrecta, porque hay una sola correcta. De que todas sean Sean incorrectas. incorrectas, sí. Es 3 a la 5, exactamente. Ajá. Y ese fue el que me apresuré yo a escribir acá, 3 a la 5. Pero la pregunta es de que elija la respuesta a la pregunta y obtener al menos una correcta. O sea, sería Hay que restar. Hay que restar. O sea, ¿qué sería la respuesta correcta ahí? Yo les voy a compartir estas diapositivas. Cuando las comparta, les pongo el valor que es. La respuesta a ese 3 a la 5 es el número de formas en que puede responder todas incorrectas. Todas incorrectas. Entonces, para responder la pregunta que está ahí, de obtener al menos una correcta, sería 4 a la 5 menos 3 a la 5. Porque el 4 a la 5 es en todo el espacio. Exactamente, las posibilidades que hay de responder el examen adivinando, pues. ¿Sí? Entonces sería 4 a la 5 menos ese 3 a la 5. Eso me quedó faltando, ¿sí? Pues porque de ahí mismo pensé, el 3 a la 5 y no me fijé bien ahí que le estaba preguntando. Me disculpa. Bueno, como ya va siendo hora de terminar. La última estrategia que... bueno, acá no la puse, pero una estrategia es pensar en el ejemplos pequeñitos a veces. O sea, si por ejemplo tiene uno muchos elementos por permutar y no entiende uno el enunciado, entonces uno lo que puede hacer es hacer un ejemplo pequeñito que le ilustre a uno qué está pasando con el más grande. Aquí uno es de agrupar elementos. Entonces, para entender este más fácil, bueno, acá ustedes ven que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos y hay unos que son indistinguibles, que son esas A y las D. Entonces uno puede agrupar esas A y esas D, pues como dependiendo del problema también, y pensar en eso como que son 5 elementos distintos para permutar. También se me fue ahí. Bueno, pero vamos a ver el por qué. ¿De cuántas maneras se pueden formar 6 personas en una fila para abordar un bus? Si 2 de ellas que acaban de discutir se rehúsan a formarse una detrás de la otra. Entonces son 6 personas en una fila y hay 2 que se enojaron y no se quieren sentar, no se quieren formar en la fila, pues una detrás de la otra. Entonces, siguiendo la estrategia que les decía, es pensar en esas 2 que están, que no quieren ir pues, juntas en la fila, pensar en ellas como en un bloque. ¿Sí? Entonces, por eso puse ese círculo ahí, pensar en ellas como en un bloque. Aquí vamos a utilizar la estrategia también del complemento, porque entonces, al ponerlas en bloque, voy a contar el número de formas en que pueden ir juntas. ¿Cierto? Al ponerlas así en bloque. Entonces es pensar en que esto es un objeto que voy a permutar. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 objetos que voy a permutar. Entonces por eso es 5 factorial. Por el 2, y el 2 es el número de formas, o bueno, que sería 2 factorial para hacerlo más general, pues para otro, o sea, siendo estrictos, pues es 2 factorial, sino que es 2. Ese 2 es el número de formas en que ellas, al interior de ese bloque, se pueden organizar. ¿Sí? Entonces, para responder la pregunta, este 5 factorial por 2 es el número de formas en que ellas siempre van juntas, siempre. Entonces, como la pregunta es que ellas se están rehusando, entonces al 6 factorial, que es el total de cuántas formas se pueden hacer las 6 personas, le resto el número de formas en que ellas siempre van juntas. Y así calculo la probabilidad el número de formas en que van cuando se rehusan.
Bueno, y algo similar, ese ya ustedes lo hacen, es el de 4 parejas que compran 8 lugares en la misma fila para un concierto, de cuántas maneras diferentes se pueden sentar si cada pareja se sienta junta. O sea, son 4 parejas en 8 sillas, y de cuántas maneras se pueden sentar si ellas se tienen que sentar juntas, las parejas, pues en las 8 sillas. Y bueno, y hay otra pregunta allí. Ese creo que no les pongo ahí la respuesta, se lo dejé para que ustedes lo trabajen. Si quieren, pensémosle ahí un minutico. Son las, todavía quedan, ay, ya acá. Sería, como hay 4 parejas, Ajá, ¿cierto? Entonces sería, hay 8 lugares. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar cada pareja si se sientan juntos? Entonces sería 4 factorial, ¿cierto? ajá. Pero al interior de las parejas puede estar hombre, mujer, mujer, hombre, por decir algo, ¿cierto? Ajá, sí. Entonces por 2 factorial. 4 factorial por 2 factorial. Eso. Entonces era pensar, muy bien, gracias, profe. 4 factorial por 2 factorial, como nos acaba de decir el profesor. Es pensar en que tengo las 4 parejas, ellas son bloquecitos que voy a permutar, pero al interior de cada bloque ellas se permutan también, entonces por eso toca multiplicar por 2 factorial. Bueno, y bueno, les queda ese segundo, si quieren pues lo hacen luego, me escriben al correo, y bueno, hay muchos ejercicios que ustedes pueden mirar pues en las fases anteriores, algunos problemas donde se pregunta pues por este tipo de conteos. Yo recuerdo mucho, antes pues de irme al doctorado, me recuerdo mucho cuando nos sentábamos a calificar las respuestas de los estudiantes, uno se sorprende de los procesos que hacen para hacer esos conteos, son muy creativos. Y eso me lleva a la siguiente estrategia, que se necesita mucha imaginación, ¿sí? Entonces, pues el mensaje aquí, el mensaje que tengo aquí de mucha imaginación que tengo ahí es, bueno, que es un programa que me gusta mucho. Ella dice pues que no es espléndido pensar en todas las cosas que tenemos por averiguar o por conocer, ¿cierto? Que ella simplemente se siente muy feliz de estar viva en este mundo pues que es tan interesante, que no sería la mitad de interesante si supiéramos todo acerca de todo, ¿cierto? Si eso fuera así, pues no habría como lugar a la imaginación, ¿no es cierto? Dice ella. O sea, se necesita mucha imaginación y creatividad, ¿cierto? Hay que ponerle esa cuota de imaginación y de creatividad a los problemas, porque no hay una regla infalible para resolver los problemas, y pues y no solamente en esos problemas de conteo, sino pues en todos, ustedes saben eso, ¿cierto? Entonces hay que como utilizar, por eso hay que aprender muy bien los 3 conceptos, ¿cierto? Y ya de ahí en adelante es imaginación y creatividad, como dice pues la autora de los libros of Green Gables, Lucy Montgomery. Bueno, la bibliografía. Entonces, estos son unos libros que pues les recomiendo, sobre todo este de Walpole, este segundo de Walpole, que fue de donde me basé para esta presentación, la parte de conteo. Me parece que está bien, el orden que sigue ahí para explicar pues como las técnicas está bien chévere. Esta presentación yo se la voy a compartir, pues se las vamos a compartir. Y bueno, esos son algunos de los libros, hay muchos más. Bueno, y estos son pues algunos de los que trabajamos en la universidad.
Y bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Bien, muchas gracias, Paula, por esta charla. No sé si hayan preguntas dentro de los profesores asistentes. Pues ya igual Se cortó. por conectarse con nosotros en el día de hoy. Es su día de descanso. Y los queremos invitar para ahorita. Hacemos una pausa de 15 minutos y a las 9:45 pues nos volvemos de nuevo, no hay que desconectarse. Para una charla de carácter divulgativo, pues todos saben que hace poco se concedió el premio Nobel a tres científicos y dentro de ellos hay un matemático y entonces la idea de esta charla también es carácter divulgativo de uno de nuestros colegas del Departamento de Matemáticas que tiene formación en física. Nos quiere compartir un poquitico, digamos, el por qué un matemático gana un premio Nobel de física. Entonces, pues todos saben que premio Nobel de matemática no hay, que ya este premio para un matemático es la segunda vez que se lo gana un matemático. Primero fue alguien en economía y ahora pues en física. Y pues un poquitico pues la charla de hoy alejada de lo que es el espíritu de Olimpiadas, pero sí digamos de carácter divulgativo y también es interesante ver desde el punto de vista los comentarios que el profesor León tiene para contarnos. Entonces, pues como les digo, no hay necesidad de desconectarse, simplemente mantengan el micrófono silenciado y a las 9:45 volvemos para esta charla divulgativa. Y reitero la invitación para el siguiente sábado. Vamos a tener otra vez también dos charlas y el próximo, o sea, los dos siguientes sábados vamos a estar organizando charlas desde acá, desde la Universidad del Valle. También de nuevo, en el transcurso de la semana les estaremos enviando, digamos, la invitación para que se inscriban. Tengo entendido que es con este mismo link, Paula, ¿cierto? Sí, sí, con el mismo link. Con el mismo link. Entonces, con el mismo link se conectaron hoy, nos conectamos dentro de 8 días y dentro de 15 para estos talleres. Igual esta charla de hoy se grabó, entonces el video lo vamos a subir a las redes sociales de las diferentes olimpiadas, para partirlo pues en las olimpiadas de la UIS, de la Universidad de Nariño, de Nariño y la de ORM Univalle, para que lo puedan volver a ver y con las diapositivas que la profesora Paula también va a hacer llegar, entonces pueden retomar otra vez estos conceptos. Entonces, pues, sin más preámbulos, los dejamos para que haya pausa, se tomen el café y nos veamos de nuevo a las 9:45. Gracias, profe. Muchas gracias a ustedes. Paula, una cosita.